opiáceos como el tramadol. Y aquí la importancia del tratamiento expulsivo es que va a ser solo si el diagnóstico, sin el diagnóstico por pruebas de imagen es de una litiasis ureteral menor de 10 milímetros. Aquí pues la extracción activa del cálculo no está indicada y pues se debe de aconsejar una evaluación periódica cada 2 a 3 semanas. Y aquí se va a instaurar para facilitar la expulsión del cálculo, el tratamiento farmacológico con alfa-bloqueantes, ya sea la tamsulosina oral de 0,0 miligramos al día o la alfa-sulfosina, que es también oral de 10 miligramos al día. Aquí pues van a estar asociados, pues como mencioné, con los N recomendados. Y aquí pues la tamsulosina pues es un bloqueante alfa que bueno, inicialmente es usada para tratar ciertos síntomas asociados con la hiperplasia prostática benigna o también como dificultades como el dolor en la micción, el flujo urinario débil, vaciamiento vesical incompleto y la retención urinaria. Y aquí pues el mecanismo de acción de este fármaco se va a relacionar con la relajación del músculo liso en la próstata y el cuello vesical. Y aquí bloquea de forma selectiva receptores 1 alfa y 1 delta. Aquí pues la tamsulosina va a ser capaz de relajar este músculo y favorece de esa forma la excreción del cálculo por la dilatación de la luz ureteral y la reducción de la resistencia a la pared, lo cual pues mejora el flujo urinario. Y pues existen pruebas de que la tamsulosina pues mejora las tasas de expulsión de los cálculos renales y reduce el tiempo necesario para su salida. Aquí para el tratamiento pues debemos utilizar la tamsulosina 0,4 miligramos al día. Y también mencionaba que los cálculos de ácido úrico, que suelen ser, bueno, de todos, una prevalencia del 5 al 10%, son los únicos que pueden ser tratados médicamente, pues ya sea con citrato de potasio o alternativamente con citrato de sodio o bicarbonato de sodio. Aquí pues también otra información útil es que la mayoría de los casos, la expulsión de los cálculos renales pues va a ser de manera espontánea y solo una pequeña parte de los pacientes pues van a requerir otras medidas terapéuticas. También han encontrado que hay que darle recomendación nutricional. Aquí es muy importante pues la ingesta de líquidos, ya que como nos comentaba el doctor la clase pasada, pues es un componente crítico pues para la formación, bueno, en la prevención de la formación de litiasis renal, ya que pues en su patogenia pues es trascendental el aumento en la concentración de los cristales de orina. También hay que hacer restricciones en la ingesta de sodio, ya que un consumo elevado de sodio pues incrementa la excreción urinaria de calcio y disminuye la excreción de citrato, lo que favorece la cristalización, esto pues de los cristales de oxalato de calcio. Aquí, bueno, decía una de las guías que la ingesta de sodio debe ser reducida a 100 mil equivalentes, lo que corresponde a 5 gramos de sal por día. O de plano quitarle, pues sí, o sea, que utilice lo menos posible. Y respecto a la ingesta de oxalato, aquí pues tenemos que darle una restricción también, el cual pues el oxalato va a estar presente en frutos secos, espinacas, acelgas, berenjenas, coliflor, apio, frutillas, chocolate y granos enteros, que esta esta restricción beneficia a los pacientes con la formación de cálculos, sobre todo los de oxalato de calcio. Y también mencionaba sobre la ingesta de magnesio, ya que la ingesta de magnesio reduce la absorción de oxalato dietario e inhibe la formación de cristales de oxalato de calcio. Y mencionaba que su incremento en la dieta ha sido asociado con una disminución de riesgo de un 30% en la formación de cálculos en hombres. Eh, pero no sé bueno, aquí menciona que no en mujeres. La verdad desconozco el dato. Y también mencionaba de la ingesta de ácido fólico, ya que la vitamina B6 es un cofactor en el metabolismo del oxalato y su déficit puede incrementar la producción de oxalato y la oxaluria.
Y bueno, aquí mencionaba que se ha observado que en mujeres las dosis altas de vitamina B6 pueden reducir el riesgo de formación de cálculo, pero no se ha identificado su rol en hombres. Aquí tenemos este algoritmo del diagnóstico en el diagnóstico de alcohólico renoureteral en servicio de urgencia. Entonces, cualquier paciente que tengamos un cuadro clínico sospechoso de cólico renoureteral, el cual pues va a tener, bueno, que presente dolor agudo en fosa renal, ya sea uni o bilateral, hematuria macroscópica, náuseas y vómito, diaforesis o ansiedad asociada al dolor, pues debemos empezar con analgesia y a la vez con un examen de orina con tira reactiva y toma de cultivo de toma. En caso de resultar positivo, pues realizamos los diagnósticos diferenciales. En caso, bueno, de que no resulte positivo, ya en caso de que resulte positivo, pues eh, nos vamos a un proceso infeccioso asociado, entonces deberíamos empezar con un antibiótico empírico. Y al momento de solicitar los estudios complementarios, ya sea radiografía abdomen, ultrasonido renal o un ataque abdominal simple, en caso de que haya una evidencia de delito y que cumpla con los criterios de valoración de urología, pues ya se manda a urología para que le den un tratamiento específico. Y para el tratamiento del cólico renouteral en urgencias, aquí pues ya teniendo el paciente pues, más o menos que estamos seguros que el cuadro clínico es de cólico renoureteral y pues el dolor esté persistente, pues debemos iniciar pues con un AINE, ya sea con el diclofenaco o el metamizol de 2 gramos en infusión lenta. En caso de que persista el dolor después de los 30 minutos, se debe iniciar una terapia de rescate. Esto pues con clonixinato de lisina o en caso de que no encontremos pues con tramadol o morfina. En caso de que no persista, eh, debemos evaluar la causa del dolor, el cual a veces puede estar asociada a a una infección y aquí pues debemos de manejar el antibiótico con fluoroquinolona y ya podemos darla de alta y envío a consulta externa, sobre todo de urología. En caso de que le demos la terapia de rescate y persista el dolor, debemos de mandar una valoración de urología urgente. Y en caso de que, bueno, el paciente pues ya eh, le damos el tratamiento y no persiste el dolor, pues debemos de evaluar la causa del dolor. En caso de que encontramos una obstrucción, esto pues de acuerdo al tamaño del hito, si es bueno, hay condiciones especiales, si es un lito menor de 20 milímetros o que el crecimiento del hito, bueno, también, bueno, mencionaba de un paciente monorreno o que esté asociado a una hidronefrosis o que se encuentre hematuria, pues debemos de mandarlo a una valoración de urología urgente. Y en caso de que no, pues ya lo mandamos, podemos utilizar la terapia expulsiva con tamsulosina y un alta y envío a consulta externa de urología al final del tratamiento. Mencionaba en la GPC también que hay varios criterios para mandar ya sea interconsulta o referirlos a urología. Uno de ellos, pues tenemos que, bueno, mandarlo a la consulta urgente cuando pacientes con urosepsis, insuficiencia renal aguda, anuria o dolor persistente. También debemos enviar a consulta externa de urología a los pacientes con litos de mayor de 10 milímetros de diámetro y además de los pacientes que no puedan pasar el hito después del tratamiento conservador. Esto, también, ¿qué más?
También a los pacientes que llevan más de 3 semanas lidiando pues con los cálculos y que no han logrado expulsarlos, pues deben ser referidos a urología, ya que aumenta la probabilidad de daño renal. Esto después de 6 semanas de que el hito no ha podido ser expulsado. Y en pacientes también de que continúen con dolor a pesar de haberles administrado analgesia oral, pues también deben ser referidos a urología. Y por último, pues podemos solicitar el servicio interconsulta. Esto para las siguientes características. Mencionaba el crecimiento del hito, que ya pues nosotros ya teníamos, bueno, previamente conocido y que vemos que ha ido en aumento el tamaño. La fracción urinaria por litro, el paciente de alto riesgo para la formación del hito. Esto pues los factores que vimos la clase pasada. También en caso de que haya una infección asociada, los cálculos sintomáticos, los delitos mayores de 20 milímetros, comorbilidades del paciente, como insuficiencia cardíaca, los pacientes monorrenos o que tengan trasplante. Y pues al menos de aquí sería todo. Bueno, ya como... Permíteme, espera. Ujú. Creo que esos algoritmos muestran de una manera muy clara lo que yo... Qué bueno que los pusieron, la verdad, porque... ¿Me puedes ejercer la diapositiva, por favor? Los dos algoritmos. O sea, muestra realmente el cómo debemos de abordar de manera inicial. La clase pasada hablábamos acerca de cómo podemos hacer un manejo inicial, los laboratorios que estábamos ahí recomendando, que incluso mostraron un cuadrito ahí que lo recomendaban. Entonces, Isaac dijo algo muy importante, ¿no? O sea, el reconocer clínicamente muy bien, o sea, el tener bien diagnosticado clínicamente al paciente con un cólico renal. Entonces, ese es el detalle mucho más importante. O sea, primero, lo que yo mencionaba, ¿no? El hacer una adecuada semiología del dolor, con lo cual ustedes pueden determinar si están frente a un paciente clínicamente sospechoso de un cólico renoureteral, ¿sí? Y en base a eso, obviamente, ustedes continuar el estudio de este paciente. Entonces, si se fijan en el algoritmo, ve ahí dolor agudo en fosa renal unibilateral, hematuria macroscópica que no siempre se presenta, náuseas, vómitos, diaforesis, ansiedad. Y algo bien importante, lo primero, lo más importante en un paciente de este tipo es controlar el dolor. Es un factor importantísimo, ¿sí? El manejo ya más o menos nos han estado exponiendo, podemos utilizar AINES, yo generalmente lo que hago una combinación de AINES con algún antiespasmódico. Por ejemplo, en medicina privada hay un AINE que se combina con un antiespasmódico que es clonicinato de lisina con pargeberina, es muy bueno. Desafortunadamente solo hay vía oral, todavía no hay vía intravenosa. O bueno, si no tenemos, pues tenemos el diclofenaco o por ejemplo metamizol o ketorolaco de manera muy breve, junto con el antiespasmódico que es la butiliosina. Entonces podemos hacer una combinación de medicamentos. Obviamente el agregar medicamentos dependerá de la presentación. Si el paciente tiene náuseas y vómitos, pues obviamente hidrataremos al paciente, le daremos algún antiemético. Después pues vean los estudios, hay que pensar en quizás de manera inicial hacerle una radiografía de abdomen, un ultrasonido renal, dependiendo de la disponibilidad que tengan en la unidad donde estén en ese momento, ¿no? Hay lugares en donde a veces ni siquiera una radiografía simple se puede hacer. Y bueno, a lo mejor tendrán que derivar, no sé, pero al menos si tienen manera de hacer al menos un ultrasonido, para mí creo que es una de las cosas más importantes, porque así ustedes pueden determinar primero que nada si hay alguna imagen sospechosa de litiasis y sobre todo si no hay algo de hidronefrosis, que eso es algo que puede marcar una pauta muy importante para decir, ok, bueno, esa hidronefrosis puede estar asociada a un lito que esté alojado en algún segmento del ureter. Por lo tanto, eso me obliga a pedirle ya sea pues una radiografía de abdomen si no tengo a la mano
una tomografía, pero pues ya sabemos que la tomografía simple del abdomen es el mejor estudio para poder determinar o más bien ver los factores que necesitamos para ver qué tipo de tratamiento podemos hacer. Si quieres, pásame la que sigue, por favor. Ok, aquí pues vemos, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta el cuadrito verde, ¿no? O sea, hay condiciones muy especiales, como por ejemplo que ya el paciente ya se conozca con diagnóstico de ITS y que el lito haya crecido. Que el paciente sea monorreno es algo bien importante porque obviamente eso puede generar obstrucción. Si una hidronefrosis infectada, que ya veíamos la vez pasada, una pionefrosis, una pionitis enfisematosa pueden desarrollarse por un lito obstructivo. Litos menores de 20 milímetros en la pelvis renal o ya dentro de lo que es la unidad renal y la hematuria. Aquí vemos, por ejemplo, el manejo que recomiendan. Podemos usar diclofenaco, 75 miligramos intravenosos cada 12 horas, un metamizol 2 gramos en infusión lenta. Ya si obviamente no hay una mejoría, pues podemos usar en este caso los AINES. Si tenemos la presencia de mejoría, pues obviamente pues vamos a valorar, empezamos a hacer el protocolo que veíamos en aquel momento. Ahora, hablaba Isaac acerca de la terapia médica expulsiva. Ahora, esa terapia médica expulsiva solo se utiliza si tú tienes bien demostrado que es una piedra menor a 10 milímetros y que ésta se encuentra por debajo más bien que se encuentra en el tercio inferior del ureter. No quiere decir que los demás tercios no funcionen, muchachos, pero no es lo mismo una piedra de 5 milímetros en el tercio inferior que una piedra de 5 milímetros en el tercio superior. Obviamente, la que está en el tercio superior faltará todavía el entrecruzamiento de los ilíacos y obviamente la unión ureterovesical para poder vencer lo que es el riñón. Entonces, a lo mejor en una piedra de 5 milímetros no será tan prudente usar terapia médica expulsiva, aunque la efectividad andará como en un 40-45% teóricamente. En cambio, una piedra de 5 milímetros en el tercio inferior, perdón, creo que se cortó, ¿no? ¿No? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Una piedra de 5 milímetros en tercio inferior generalmente se va a asociar con una mejor tasa de efectividad de la terapia médica expulsiva. Ahora, hay ciertas condiciones para que nosotros podamos decir que el paciente es candidato a terapia médica expulsiva. Una es que el dolor sea corregible, o sea, que el dolor lo controles. Lo que yo les decía, lo primero es controlar el dolor, eso es lo primero. ¿Sí? La otra es que el paciente no tenga fiebre igual o mayor a 38 grados. La otra es que el paciente no tenga datos de insuficiencia renal. Aquí en la insuficiencia renal hay que tener cierto cuidado, porque por ejemplo puede ser que a lo mejor el paciente sea un paciente con sus 2 riñones, pero aquí por ejemplo hay que valorar si el paciente ha tenido náuseas y vómitos. Hay pacientes que a lo mejor han tenido N veces o muchas cantidades de eventos de vómito y por lo tanto van a estar deshidratados. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con la valoración de la insuficiencia renal. A veces el paciente llega y tiene a lo mejor 1.6, 1.7 de creatinina y todo el mundo se quiere volver loco porque el paciente está entrando en insuficiencia renal. Nada más es cuestión de decir, oiga, ¿cuántos vómitos ha tenido? No, pues que como unos 10, no, pues esto es lo mejor. A lo mejor es por eso, ¿no? Hidratarlo, no tiene ningún comórbido, pues hidratarlo y generalmente es una insuficiencia renal aguda prerrenal, ¿no? En cambio, en pacientes con comorbilidades, enfermedades que sabemos de antemano que generan alguna nefropatía, ya sea diabetes, hipertensión o alguna otra enfermedad, obviamente sí hay que tener ahí un poquito más de juicio clínico porque muchas veces el riñón, por mala suerte, el que se les tapa, es el que mejor función tiene. Y el otro que tiene poca funcionalidad, pues les hace entonces tener insuficiencia renal. Entonces ahí sí el abordaje es un poquito más urgente, pero lo que quiero que me entiendan con esta explicación es que deben de ser una valoración integral. O sea, vean como un paciente joven
con abundantes vómitos puede tener una elevación mínima, discreta, y a lo mejor un paciente diabético, hipertenso, a lo mejor mal controlado, y que llega con un cuadro de un cólico renal y una obstrucción unilateral, pues probablemente el paciente sí requiera un manejo un poquito más urgente debido a que está haciendo insuficiencia renal aguda posrenal, ¿no? Entonces, no porque tenga sus 2 riñones no quiere decir que no pueda hacer insuficiencia renal. Dios, un joven lo haría si tuviera obstrucción bilateral, pero en este caso, ¿no? Por ejemplo, el martes vi una paciente que tenía una obstrucción severa, una hidronefrosis severa, y me decía, oiga, pero es que pues, yo no siento que mi riñón esté mal porque yo estoy orinando. Sí, señora, está orinando porque el otro riñón no está obstruido, su otro riñón está trabajando. Entonces realmente por eso no va a dejar de orinar, el otro riñón va a compensar la función. Entonces, pero bueno, ella afortunadamente no era diabética, no era hipertensa, entonces obviamente eso le ayudaba a que no estuviera en insuficiencia renal. Imagínense que el riñón que se había obstruido haya sido el que mejor le trabajaba y el otro pues obviamente iba a tener un cierto grado de insuficiencia renal. Entonces, hay ciertas condiciones entonces para decir cuándo el paciente puede ir a terapia expulsiva y cuándo debe de ir a una descompresión urgente. Y ahorita los hablamos, se los recuerdo, es paciente, por ejemplo, el paciente que debe ir a cirugía de descompresión urgente es paciente con dolor incoercible, quiere decir que no puedas controlar el dolor, o sea que por más que ya le diste todo, ya le diste incluso opiáceos, el dolor no se calma, es un paciente que generalmente va a terminar en cirugía, ¿no? Va a terminar en una descompresión, ya sea quirúrgica, colocando un catéter doble J o en el peor de los casos un catéter de nefrostomía. Paciente que tiene fiebre igual o mayor a 38 grados, obviamente eso va a condicionar que pueda estarse desarrollando una pielonefrosis y una pielonefritis enfisемatosa. Habrá que colocar un catéter doble J para que la orina pueda drenar, si no se esté generando o complicando más el cuadro, ¿no? La otra es que el paciente desarrolle insuficiencia renal. Sí, esa es una causa. Obviamente ya hablábamos que es lo que tenemos que tener cuidado ahí en la evaluación de insuficiencia renal. Y la otra es que el paciente tenga falla a la terapia médica expulsiva. Hablaba Isaac acerca de ella, hablaba del uso de los alfa bloqueadores. Es cierto, inicialmente hemos hablado de que los alfa bloqueadores, incluso pues, los vimos en hiperplasia benigna de próstata, ayudan a la relajación de los receptores alfa 1A, y esto obviamente produce relajación del músculo liso. Inicialmente pues no se manejaban para este tipo de situaciones. Antes incluso se usaban bloqueadores alfa, daban nifedipina, pero los pacientes se hipotensaban así bien horrible. Entonces no fue muy bueno el uso de esos medicamentos. Yo todavía vi algunos urólogos de antaño que lo usaban y, hombre, los pacientes se hipotensaban horriblemente. Entonces, ya con el advenimiento de la tamsulosina, obviamente ya alfa bloqueadores más selectivos, más uroselectivos, pues obviamente los efectos secundarios se redujeron y por lo tanto la tolerancia al tratamiento fue mucho mejor, ¿no? La terapia química expulsiva obviamente no debe de tener ninguno de los factores para cirugía que hemos hablado, ¿no? Un paciente sin dolor, un paciente sin fiebre, un paciente sin insuficiencia renal y un paciente que bueno, ya lo dije, que hayas controlado el dolor y que no tenga ningún comórbido que te presente una complicación inmediata. Es paciente que, bueno, y tiene una piedra generalmente en el tercio inferior menor a 10 milímetros, es un candidato idóneo a terapia médica expulsiva. Generalmente yo le doy analgésico por unos días, 3-5 días, y obviamente pues damos el alfa bloqueador, la tamsulosina, por una cápsula diaria, igual como lo damos en hiperplasia, igual por la noche si gusta, y esa se lo damos por todo un mes. En teoría, el periodo de lituria espontánea, así se le llama, en el que se va a presentar la expulsión del lito, puede variar entre 5 a 7 días. Eso hay que comentar solo al paciente, porque el paciente algunos pacientes quieren que la primera pastilla la expulsen la piedra. Hay que comentarle, no, mire, ¿sabe qué? De 5 a 7 días puede expulsarlo. Debe estar muy atento a su orina, de preferencia ponga mucha atención cuando orine. El paciente que expulsa la piedra generalmente va a experimentar un dolor muy similar al que lo llevó a urgencias. El paciente que expulsa la piedra va a decir, ¿sabe que sentí un dolor muy fuerte? Y de repente sentí como una sensación como de que algo se destapó, así como que sí. Y después el dolor desapareció. Ya no tuve más dolor, estuve muy tranquilo.
generalmente el lito puede no llegar a observarse. Algo que se ha visto mucho es también la sobreestimación que hace la tomografía acerca del tamaño del lito, ¿no? O sea, muchas veces litos que te dicen que miden 8 milímetros, tú a veces los ves y no, hombre, pues no tiene 8 milímetros, tiene mucho menos. Pero bueno, son detalles técnicos que ahí se van solventando en la práctica, ¿no? Y bueno, te vas basando básicamente en lo que les decía, ¿no? Si el dolor se controla, si no hay fiebre, si no hay si no hay insuficiencia renal. Entonces, pero bien, hay que dejarle muy claro al paciente que se va a casa con terapia médica expulsiva, que si el dolor regresa, si el dolor vuelve a ser intenso, o sea, el juego se acaba, ¿no? O sea, el paciente tiene que regresar a urgencias y muy seguramente va a tener que ser sometido a un procedimiento de resolución definitiva de la piedra, ¿no? Ya sea mediante ureteroscopía o algún otro, generalmente es ureteroscopía porque son litiasis ureterales. Entonces, estás hablando de litiasis ureteral realmente. Ya litiasis renal, litiasis vesical son otro tipo de abordajes. Esto realmente estábamos hablando de litiasis ureteral, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta con todo lo que les dije en este momento. Por favor, díganme. ¿Hay dudas? No, creo que todo bien, Doc. Creo que no, ¿Sí? doctor. Pero si surge, le pregunto. Sí, claro. Sí, por supuesto, sin ninguna duda. Bueno, continúen, por favor, creo que van a hablar ya del tratamiento quirúrgico, ¿no? Sí, doctor. Ok, continúa. Pues sí, ya sería meramente lo que es el manejo definitivo. Me encontré en lo que se preparaba la expedición, bueno, me encontré con estos algoritmos que me parecieron muy sencillos y muy concretos, de acuerdo a dónde esté el hito, de dónde se origine. Por decir, este algoritmo se refiere al litiasis renal y nos aborda dependiendo el tamaño del hito y ya cómo lo vamos a manejar. Aquí nos dice que pues si el hito es mayor a 20 milímetros, vamos a utilizar una lifrototomía percutánea o una ureteroscopía, como menciona el doctor ahorita, que sería el manejo. Si anda entre los 10 y 20 milímetros, vamos a perdón. Vamos a ver la anatomía, si de acuerdo, si está alterado o no. Si es así, pues vamos a hacer una ureteroscopía. En segundo lugar, o sea, sería una segunda opción, la nefrolitotomía percutánea. Y ya por último, la litrotipsia extracorpórea por ondas de choque. En caso de que no, de que no hubiera una alteración de lo que es la anatomía renal, nos vamos a ir al revés. Sería primero la litrotripsia, después la ureteroscopía y después la nefrolitotimia. Y si el hito es menor a 10 milímetros, se utilizaría como primera opción la litotripsia extracorpórea por ondas de choque o una ureteroscopía. Esa sería de lo que es litiasis renal. Encontré también la litiasis ureteral. Espérame. Regrésale ok. Aquí para entender un poquito más el algoritmo. Todos estos datos nos los da la tomografía. Y todo. La tomografía nos va a decir, por ejemplo, tamaño, localización y algo bien importante que no lo mencionamos, no lo hemos mencionado, es la dureza medida en unidades Hounsfield. ¿Sí? La tomografía, perdón, tiene la capacidad de podernos medir mediante la elipse que se ve ahí, medir las unidades Hounsfield. Esto es sumamente importante. Además, ahorita lo de la anatomía, ¿no?
una piedra mayor a 20 milímetros, por ejemplo, empecemos por ahí, es una piedra de 2 centímetros. Ustedes le preguntan a cualquier urologo, oye, esta piedra, pues te puedo decir, ¿sabes qué? Yo le haría nefrolito percutánea, porque nosotros hacemos cirugía percutánea y yo sé, no, percutánea. Pero, oye, espérate, no tiene factores que puedan alterar o que contraindiquen la nefrolitotomía percutánea. No tiene coagulopatías, no está embarazada, no es un paciente con infección activa. Entonces tú dices, bueno, no, pues sí. Ok, no, pues entonces no es candidato a cirugía percutánea. Bueno, le voy a hacer flexible. Sí, pero ¿qué? Tiene más de 2 milímetros. ¿Qué tan dura es? No, pues tiene más de 1000 unidades Hounsfield. Ah, caray, no, ¿sabes qué? Es muy dura la piedra, o tiene 1400 unidades Hounsfield. ¿Sabes qué? Ya cuando una piedra rebasa las 900 unidades Hounsfield, ya es una piedra muy dura. Es una piedra dura, obviamente de 1400, pues no se diga, ¿no? Y ya dices tú, bueno, pues tiene 1400. Ver, por ejemplo, en ureteroscopía flexible es usar láser. Tienes que usar láser para destruir la piedra. Láser que les he enseñado algunas imágenes, ¿no? Pero también tienes que ver, oye, ¿sabes qué tipo de láser tengo? ¿Qué tanta potencia tiene mi láser? Y poder decir, ¿sabes qué? Pues bueno, sí, no le puedo hacer percutánea, le voy a hacer flexible, pero tiene 2 centímetros, está muy dura. Y yo tengo un límite de tiempo para hacer una cirugía renal, una cirugía o ureteroscopía flexible. No me puedo pasar más de 90 minutos porque hay un aumento de la presión intrarrenal y eso aumenta el riesgo de sepsis y de daño renal. Entonces yo digo, ¿sabe qué? En un procedimiento no lo voy a terminar. Si es puro flexible, en un procedimiento no lo voy a terminar. Entonces probablemente le vaya a hacer 2 cirugías. O sea, entonces vean cómo cambia teniendo en cuenta muchos factores. Ahora, también tiene mucho que ver en dónde esté localizada la piedra, porque no es lo mismo una piedra que esté en la pelvis renal, que cuando entras al riñón ahí te la encuentras, a una piedra, por ejemplo, que esté en el en el sistema colector inferior, en donde tienes que deflexionar tu ureteroscopio flexible, ¿sí? Para poder llegar a verla. O sea, los ureteroscopios flexibles son muy sensibles, se dañan con mucha facilidad. Entonces, lo que habla, lo que dice allí el rombito es de anatomía desfavorable. Uno tiene que ver, por ejemplo, medir allí en la tomografía el ángulo que hace la pelvis con el cáliz inferior, donde está la piedra. Tiene uno que medir la longitud del infundíbulo, la amplitud del infundíbulo. O sea, son muchas cosas que tiene uno que valorar para poder decidir qué procedimiento le va a hacer. O sea, ya ahorita, por ejemplo, ahorita está hablando ahí esa guía de nefrolitotomía percutánea como tal. Le llamamos nosotros estándar, o sea, hacemos 28, 30 French. Ahorita están haciendo tractos de 6, 8 French, que es la super mini perc, así le llaman, eso lo están desarrollando mucho los chinos. Pero bueno, a lo mejor una piedra de 10 milímetros, fíjense cómo ahí nada más dice Leoch y flexible. Ok, está bien. Pero en otros países están haciendo super mini perc. Es una agujita súper delgadita donde entra una camarita y por ahí meten una fibra láser y destruyen la piedra. Y es un piquete muy pequeñito, es una herida de que incluso no lo suturan, nada, así lo dejan. En cambio, una percutánea estándar, pues sí, es un tracto de 28 en lugar de 6, una diferencia terrible. Y obviamente eso cambia un poco más el sangrado, el daño al parénquima renal, o sea, son muchas cosas, la verdad. Quiero por favor que aquí en estos algoritmos pues ustedes vean que obviamente pues hay muchas opciones que podemos tomar, pero lo más importante es que todo eso es basado en los datos que nos da la tomografía. Todo eso que les estoy diciendo de anatomía desfavorable, lo del infundíbulo, el ángulo, las unidades Hounsfield, obviamente el tamaño y la localización no nos da la tomografía. Por lo tanto, la tomografía es básica para poder decidir. Hay gente que se atreve, con colegas, hay gente que se atreve a proponer tratamiento quirúrgico de una litiasis con tan solo un ultrasonido. Y yo digo, no, pues definitivamente o no sabe lo que está haciendo
o definitivamente le va a hacer algo que realmente usted no está totalmente indicado. Entonces, esa es la situación. Yo he visto pacientes, por ejemplo, que meten con piedras de 3 centímetros, le quieren hacer litotripsia extracorpórea. Pues digo, es que eso no está indicado, eso no sirve. O sea, hay que hacerle percutánea, hay que hacerle una punción percutánea. O en su defecto un flexible, pero varias sesiones y es que tiene contraindicaciones. Entonces, vean cómo ahí hay que tener muy, muy buen criterio para poder proponer un tratamiento que realmente vaya a beneficiar. Obviamente, la máxima en la decisión quirúrgica de una piedra es poder resolver al 100% el caso. Eso quiere decir algo que dicen los americanos, el stone free rate, o sea, el porcentaje libre de lito, o sea, que lo dejes libre de piedra en un solo procedimiento. Ese sería lo ideal. O sea, ese es el ideal en los que manejamos litiasis, de que evaluando todos esos factores, tú decidas la opción de tratamiento en donde le ofrezcas en un solo procedimiento el mayor porcentaje de stone free rate, o sea, perdón, el mayor porcentaje de stone free. Entonces, es algo que obviamente tienes que tener muy en cuenta porque las anatomías obviamente cambian, ¿no? Entonces, yo sinceramente, tengo 8 años en Ciudad Juárez, tengo 7 años que no uso litotripsia corpórea, o sea, para mí la verdad que no me gusta, siento que me estoy haciendo loco nada más. Yo prefiero o hacer flexible o hacer cirugía percutánea. Más resolutivo, tenemos mayor tasa de pacientes libres de litos que un paciente con una LEUCH. Entonces, eso es a lo que quiero que más o menos tengan en contexto cómo es la evaluación para llegar a la decisión de estos tratamientos. No sé si tengan alguna duda. Doc, entonces el Leoch, entonces realmente no, o sea, es nomás perder tiempo. Mira, esa es mi opinión, porque tú a lo mejor le puedes preguntar a otro colega mío aquí en la misma ciudad, o sea, oiga, la Leoch no sirve. No, yo no digo que no sirva, o sea, sí sirve, sí puede servir. Piedras de menos de 900 unidades Confield, probablemente no más de 10 milímetros, ¿sí? Probablemente en la pelvis renal, a lo mejor, porque hasta eso, la Leoch, su efectividad difiere mucho en dónde esté localizada la piedra. O sea, la Leoch es una máquina que por medio de un cálculo matemático y de rayos X envía ondas de choque a través de la piel para fragmentar la piedra por medio de un efecto que se llama cavitación. Esa onda de choque dentro del riñón produce una especie como de burbujas. Estas burbujas, al romperse, generan una energía de cavitación y por lo tanto esa energía obviamente rompe los enlaces del delito y obviamente se fragmenta, ¿no? Digo, que lo logre es una cosa, pero obviamente el lito ideal para una Leoch es un lito de 10 milímetros o menor en la pelvis renal. Pero sinceramente yo, si me preguntas, oye, si tú tuvieras una piedra de 10 milímetros, ¿y qué te harías? ¿Leoch o flexible? No, pues yo me hago flexible 1000 veces. ¿Por qué? Porque tengo mayor probabilidad de quedar libre de lito en un solo procedimiento que con la litotripsia. Con la litotripsia puedo llevarme 2 o 3 procedimientos. Esto depende mucho de la habilidad del técnico que maneja la máquina de litotripsia, porque son máquinas grandes, y también de la experiencia del urólogo, ¿sí? O sea, la realidad. Entonces, yo, por ejemplo, el doctor Sánchez, que es mi socio, generalmente, cuando yo llegué, él mucho hacía litotripsia corpórea, y yo llegué y le dije, no, vamos a ser percutáneo, vamos a ser flexible, vamos a hacer esto, nada. Y bueno, me tardé como 1 o 2 años en convencerlo que dejara la litotripsia, pero bueno, esa es mi opinión, esa es mi opinión, ¿no? Y te puedo decir que a lo mejor le preguntas a otro urologo y te va a decir, no, ¿cómo crees? Sí sirve, a mí me sirve, le digo. Es cuestión de gustos, es cuestión de preferencias. O sea, la verdad es que para mí, la verdad es o percutáneo o hacer flexible, la realidad. O sea, no
no me ando complicando, pero digo, es mi opinión, ¿no? Para mí la ectopsia extracorpórea no está en mi opción nunca, ¿no? Nunca, nada más una vez lo hice cuando llegué, y después dije, no, ¿qué estoy haciendo? Entonces, ya, desde ahí me olvidé de ese procedimiento, ¿no? Pero digo, insisto, es mi opinión. ¿Algún otro día? ¿No? Bueno, continúa, doctor. Sí. Ahí te interrumpo cuando vea algo. Bueno, continuando, sí, bueno, me quedé en la ureteral. Y aquí no nos maneja, bueno, también nos maneja el tamaño, obviamente, del hito. Y aquí es dependiendo si es más proximal o no es tan proximal, pues, valga la redundancia, ¿verdad? Si es mayor a 10 milímetros. Aquí la literatura comentaba que era ureteroscopía como primera opción semirrígida o la litotipsia extracorpórea. Y luego si es menor a 10 milímetros, nos daba esas opciones, pero como dice el doctor, a lo mejor sería mejor por ureteroscopía. Y aquí pues me confundí un poco, o sea, porque pues yo vi que aunque fuera proximal y no proximal y dependiendo del tamaño, o sea, manejaba las mismas cirugías, bueno, tipos de cirugías. En la no proximal pues también podría hacerse el manejo mediante ureteroscopía o tripsia. Ok, mira, en el tercio ureteral, también igual que la renal, tiene sus características muy bien definidas, ¿no? Por eso cuando hablamos de anatomía y hablamos, ¿se acuerdan de urograma escritórico? Incluso en la tomografía les insistía mucho en conocer muy bien de dónde a dónde van los tercios del riñón. Deme un segundo. Perdón. Sí, va a haber una diferencia enorme, ¿no? O sea, en cuanto a, perdón, decía, tienen que conocer los tercios, porque así ustedes pueden decir, ahí dice proximal, no proximal, probablemente ahí esté un poquito mal definido. Ahí debe ser tercio superior, tercio medio, tercio inferior. Así es como dividimos a la litiasis ureteral, ¿sí? Y ya hablábamos hace un momento de la terapia médica expulsiva, y ya ves que les decía, o sea, no es lo mismo una piedra de 5 milímetros en el tercio inferior que una piedra de 5 milímetros en el tercio superior. Entonces, pasa lo mismo a la hora de decidir tratamiento quirúrgico. Una piedra de menos de 10 milímetros o de 15 milímetros en tercio inferior puede ser manejada sin ningún problema con ureteroscopía semirrígida, sin problema, la manejas bien. Una piedra a lo mejor de 5 milímetros en el tercio proximal, en el tercio superior, pudieras manejarla con una ureteroscopía semirrígida, pero ahí, por ejemplo, hay que tomar en cuenta un factor bien importante. ¿Alguien se imagina cuál? Los voy a dejar que piensen tantito. ¿Se imagina cuál puede ser el factor? O sea, el ureteroscopio semirrígido es un fierro así de unos 35 centímetros. Si es hombre o mujer. Generalmente cuando estamos en un tercio proximal, tenemos una piedra en tercio proximal y estamos en un paciente masculino, generalmente el semirrígido no va a llegar, porque acuérdense que la uretra masculina anda midiendo alrededor de 20 centímetros. Son 20 centímetros que tú le pierdes al ureteroscopio semirrígido. Ahora,
el tercio proximal es un poco más ancho que el tercio distal. Cuando uno va haciendo la ureteroscopía, lo va haciendo con solución, lo va haciendo con agua. Esa presión de agua va generando que se vayan abriendo. Pero esa misma presión de agua puede provocar algo que se llama pushback. ¿Qué quiere decir? Regresamos la piedra al riñón. ¿Y qué creen? Pues valió Mauser. Porque con el semirrígido no podemos tener, no podemos accesar a los cálices renales, o sea, no podemos llegar, porque es un instrumento rígido. Obviamente también va a depender de la disponibilidad, de la experiencia que puedas tener, sobre todo usando ureteroscopio flexible. No es sencillo. Yo recuerdo mi primera ureteroscopia flexible hace 9 años y la verdad ahora la recuerdo y digo, uy, qué horrible. Pero bueno, me estaba enseñando, ¿no? Estaba aprendiendo a hacer ureteroscopia flexible. Yo la verdad, tercio proximal, el tamaño que sea, el tercio superior, perdón, el tamaño que sea, yo siempre entro con ureteroscopio flexible. Siempre digo, ¿sabe qué? Mire, si la piedra se llega a ir, va a ser peor porque no le voy a poder resolver. En caso de que por alguna razón, o sea, yo entro con el semirrígido, entro con el semirrígido, alcanzo y la puedo fragmentar ahí, no se me va, adelante. Pero si por alguna razón la piedra se me va, ok, perfecto, ni modo. Saco el semirrígido, me subo con el flexible y a donde esté la piedra yo la saco y la fragmento. Y te vuelves resolutivo, pues. O sea, porque si no, tenías que dejar un catéter y volver a regresar después para poder resolver el problema. No sé si me explique. Doctor, ahí dijo que entraba primero entonces con el semirrígido y luego, o sea, si se le iba a agarrar uno flexible. Sí, te digo, obviamente, doctora, va a depender mucho de la disponibilidad, ¿no? Si lo tienes o no. O sea, si lo tienes, pues obviamente yo siempre me gusta tenerlo ahí, tenerlo siempre a la mano, porque sobre todo si son tercio proximal. Si son tercio distal, es muy complicado que se te vaya. La verdad es que generalmente el ureteroscopio semirrígido que nosotros usamos, le decimos que es de doble canal. Por un canal estamos pasando una canasta con la cual pasamos posterior a la piedra, la abrimos posterior a la piedra y agarramos la piedra y entonces por el otro canal pasamos ya sea la varilla del litotriptor, así se llama el aparato del litotriptor neumático con el cual fragmentamos la piedra, o pasamos la fibra láser y la rompemos, ¿no? O sea, pero ya agarraste la piedra, no se te va a ir, pues. En cambio, un tercio proximal, en la pura subida, con la presión de agua que vas generando, o sea, se te puede ir la piedra, y si no tienes el flexible ya a la mano, o sea, pues obviamente, ¿qué le vas a decir al paciente? Ay, pues usted disculpe, pues la piedra se le subió, le tuve que dejar el catéter, y pues bueno, va a tener que volver a regresar, o en el caso del paciente particular va a tener que volver a pagar otro procedimiento para hacerlo. Entonces yo siempre le explico al paciente, sobre todo al paciente de medicina particular, le digo, mire, yo preferiría que tuviéramos el aparato ahí, o sea, porque suavemente ese aparato se renta. Si lo usamos, perfecto, yo ya le resolví su problema. Probablemente se suba un poquito el gasto de la cirugía por la renta del aparato. Pero, y si no lo uso, obviamente eso no se cobra, ¿no? Obviamente no se usó y listo, no hay por qué cobrarme, ¿no? Entonces, pero yo ya le explico a él que yo con eso, yo tengo la posibilidad de que ante cualquier cosa, yo saco mi ureteroscopio semirrígido, meto flexible y busco la piedra y la saco y la fragmento, y a él lo dejo sin piedra y listo, ¿no? O sea, en un solo procedimiento. Y no es de que tercio superior, tercio medio, tercio inferior, generalmente hombre y mujer no hay tanto problema. A veces también con las mujeres en tercio proximal el ureteroscopio llega sin ningún problema, pero pues acuérdense que la uretra de la mujer mide 4 centímetros. El problema es el hombre, porque la uretra masculina nos roba por lo menos unos 20 centímetros de longitud del ureteroscopio flexible, y es muy complicado llegar al tercio superior del uretero.
en el hombro. No sé si queda claro. Sí, doctor, claro. ¿Alguna duda más? ¿No? Bueno, continúe. Bien. Ya en la litiasis vesical no lo manejaba también, bueno, la literatura no lo manejaba igual proximal y no proximal. Yo creo que va a ser diferente, así como la del uretral, y nos daba dos opciones. Proximal sería cirugía percutánea o cirugía abierta, y la no proximal sería una cirugía endoscópica. No sé si este sí lo podemos manejar como proximal y no proximal, o bien dividirlo por partes de la... Es que lo que pasa es que, mira, el algoritmo está arriba, a mí me parece como litiasis renal, no como vesical o como... Ah, sí, es que, bueno, o sea, bueno, el algoritmo todos dicen, nomás que ya en el artículo lo maneja, ya lo tenía dividido, por eso ya a un lado le puse la vesical. Pues mira, la litiasis vesical obviamente pues depende del tamaño, ¿no? Hay piedras muy grandes, pero algo bien importante que hay que evaluar en las piedras vesicales es la próstata, porque en los adultos mayores una de las causas principales por las cuales se da la formación de piedras es por la éstasis urinaria secundaria a la retención aguda de orina por el crecimiento prostático. Y bueno, se llegan a formar piedras grandes o incluso varias, se llegan a formar así piedras muy chiquitas, piedras que la última que metí, el señor tenía piedras muy chiquitas, tenía como unas 20 piedritas chiquitas. Obviamente esas no las iba a sacar por uretra, pero a lo que voy es que debe uno de valorar la cuestión prostática, porque si no resuelves la cuestión prostática, obviamente, pues si nada más lo abro, saco las piedras, digo, ya, señor, ahí quedó, ya le resolví su problema de las piedras, pero sí, o sea, no le quité el factor que provocó las piedras, o sea, que fue la próstata. Entonces, ahí el abordaje es hacer resección transuretral de próstata, te hace la resección y obviamente ya termina la cirugía, le coloca la sonda y todo, baja uno las piernas porque el paciente está en posición de litotomía, prepara el abdomen y ahora sí hace el procedimiento abierto para sacar las piedras. No sé si me doy a entender ahí. Sí, doctor. Sí. Mucha gente quiere como que decir, no, pues también resuélvamelo también ahí endoscópico. Pero muchas veces es mucho el tiempo que pasa el aparato de resectoscopio en la uretra y eso obviamente ocasiona un aumento de calor, fricción en la uretra y si de por sí hay un riesgo inherente de estenosis de uretra, si tú aumentas el tiempo de presencia del aparato, luego para hacer una sistolitotricia, así se llama el procedimiento, necesitas otro aparato diferente, o sea, no es el mismo aparato con el que haces la cirugía de próstata, entonces ya va a depender si tienes a la mano el aparato o no y también si tienes la experiencia o no. Pero, por ejemplo, yo en la sistolitotricia yo lo haría a lo mejor en un paciente que no tiene un componente prostático, que la próstata no es la causa de la piedra, y que pues obviamente es una piedra blanda y que probablemente pues voy a romperla con mucha rapidez, pues pero digo, lo duro, lo blando, como queremos decir, solamente lo veo con las unidades, ¿no? Sí, pero vean cómo tengo que ver un sinnúmero de factores para poder decidir. Ahora, no sé, a lo mejor no es la próstata, a lo mejor es un paciente joven, pero resulta que el paciente tiene antecedentes de estenosis de uretra. O sea, también, o sea, tengo que resolver la estenosis, pero obviamente el resolver la estenosis es cortar el tejido uretral y obviamente pues ese tejido uretral lo que menos quiero es que se traumatice más de lo que yo lo voy a traumatizar. Entonces
no les voy a pasar otro aparato, incluso que es más grande que el propio aparato para hacer el corte de la uretra. Pues mejor corto la uretra, dejo sonda y le hago el segundo tiempo ahí mismo abierto, ¿no? Y le saco la piedra. No sé si vean cómo tenemos que valorar ciertas cositas así bien importantes. Les doy un panorama. Obviamente esos problemas me tocan a mí, ¿no? Ya como especialista, el darme cuenta que tengo que hacer. Síganme. Ok. No, gracias, doctor. Ya quedó así más claro. Y ya aquí les puse un poquito de lo que, bueno, a grosso modo, de cómo es la cirugía de las que les mencioné, de cómo es el abordaje. Así a grosso modo, o sea, lo puse por encima, no hundé mucho, la verdad. Y la primera que tengo es la nefrolitotomía percutánea. Aquí nos menciona que se utiliza un nefroscopio para retirar los cálculos grandes directamente del riñón. Vemos la imagen, cómo se ve esa que literal, pues sí es como que directo, así. Bueno, a mí me llamó la atención como que sí está muy, supongo que lleva camarita y todo el rollo. Es un procedimiento, es una de las cirugías que más me gusta a mí hacer, la cirugía renal percutánea, porque es muy metódica, muy metódica. O sea, si te brincas un paso, ya algo te salió mal. Entonces es muy metódica y sí, básicamente es una punción guiada a través de la piel. Hay diferentes posiciones para hacerlo. Déjenme les enseño unas fotos en el WhatsApp. Ok, miren. Hay dos maneras de posicionar al paciente en la cirugía renal percutánea. Una es mediante posición en prono, quiere decir paciente boca abajo. Y hay otra que es paciente boca arriba. No, estoy buscando las fotos. Regálenme un segundo. Se los voy a compartir en el chat que tenemos de WhatsApp. Okay. Miren. En esta primera foto vean cómo es una paciente que vamos a hacer una cirugía renal percutánea. Vean cómo está marcada la línea de arriba, así como punteada, que pasa así a lo largo de todo el cuerpo. Este es nuestro límite superior, es la línea axilar superior. ¿Sí la ven, verdad? Sí, doctor. Okay. Y vean cómo están marcadas la 12ª y la 11ª costilla. Y la línea punteada que hace arco es nuestro. Permítame. Ustedes perdonen, estoy en casa y tuve un ataque de niños. Ok, entonces miren, decía, o sea, ahí se ve cómo marcamos nuestros límites. Nuestra punción va a ser entre la 12ª costilla, que es la primera que se ve así de la cresta ilíaca para allá, o sea, 12 y 11. Ese es nuestro espacio de punción segura. Y lo hacemos, como les decía, es una punción guiada por ultrasonido. Perdón, pues bueno, se puede hacer por ultrasonido, pero nosotros lo hacemos mediante fluoroscopía o es arco en C.
utilizamos una aguja especial, que es una aguja precisamente para punción. Lo que hacemos es ponemos un catéter por abajo, lo pasamos al ureter y lo dejamos en lo que es la unión uretero-piélica o en la pelvis, y le pasamos medio de contraste. Y generalmente hacemos una punción con una técnica que se llama 0,90. Ponemos el rayo a 0 grados y después lo movemos a 90 grados. Ok. Miren. En esta imagen, la segunda que les estoy viendo, vean cómo se ve el sistema colector. ¿Sí lo aprecian? Se ve la columna, se ve el catéter, así se ve muy bonito, y luego se ven los sistemas colectores. ¿Sí lo observan? Sí, doc. Superior, medio, inferior. Y vean cómo se ve una raya así como que sale de la imagen. Esa es la aguja. Lo que estoy yo haciendo ahí es a 0 grados marcando mi dirección. O sea, en la piel, hacia allá debo de ir. Hacia allá debo dirigir mi aguja para que llegue directo al cáliz. Y ya a 90 grados nosotros calculamos la profundidad. Eso sí, no tengo una imagen, pero... Y ya entonces hacemos un avance de la piedra, perdón, de la aguja. Bien, este es otro caso, muy difícil, por cierto. Si ven así como una imagen, así como un chipotito, así que se ve así como grande. Ujú. Y la aguja que se ve apenas que va avanzando, esa es una piedra, vean cómo está, una piedra enorme. Y el que se ve así como arqueado sobre la columna, ese es el ureteroscopio flexible. O sea, estábamos haciendo una cirugía que se llama ESIRS, o sea, es un abordaje endoscópico combinado. Estábamos haciendo cirugía percutánea y ureteroscopia flexible al mismo tiempo. Este es un caso sumamente complicado. Entonces, vean cómo vamos dirigiendo la piedra hacia allá. Y al final, cuando ya, obviamente vamos viendo, vamos avanzando y vamos recalculando a veces o moviendo nuestra aguja de acuerdo a lo que nos va diciendo el rayo. Y esta técnica es muy exacta. Generalmente es una punción muy exacta. Obviamente siempre estamos instilando medio de contraste, precisamente para que se vea, y les voy a compartir un video cómo es que se ve cuando ya llegas. Bueno, ahí. Doc, ¿cómo dijo que se llamaba la técnica? Es una técnica 0,90 grados simplificada, así se llama. Bueno, vean el video. Bueno, empiezan a verlo, van a ver los marcas, van a ver que hay una línea así que está como horizontal y otra línea que está así y que es perpendicular a esa línea y que ahí está la aguja. ¿Sí lo observan el video? Sí. Sí. Sí, La línea que está así como yendo hacia el abdomen, por ejemplo, es la línea que es la dirección, o sea, yo hacia allá tengo que dirigir, lo que veíamos en la primera imagen. Y la línea horizontal es mi profundidad, o sea, a esa profundidad debo de ir para llegar al riñón. ¿Sí? Y si se fijan, el entrecruzamiento, ahí es en donde yo hago mi punción y vean cómo sale clarita la orina. Ah, Eso es medio de contraste. Eso quiere decir que yo hice mi punción correctamente y de una manera muy precisa, ¿no? Muy precisa sin afectar mucha vasculatura. vale. ¿Sí? ¿Sí lo vieron? Cierto. Sí, Doc. Entonces, y esa es una cirugía renal percutánea. Órale. De la cirugía flexible, pues obviamente ya les he enseñado a veces unos videos de cómo usamos el láser. Se los he compartido. Y por ejemplo, a ver, hay una imagen aquí que debo de tener para que se den cuenta cómo es.
realmente lo que su compañero les quiso explicar ahí en la imagen que puso ahí de... Permítanme. Ok. Mira, les voy a mandar esta otra imagen. Si le hacen un poquito de acercamiento, van a ver ahí como una especie como de un tubo. Hay una guía y ahí hay como una especie como un tubo. ¿Sí lo observan? Así como gris. Sí. Sí, esa es la camisa de acceso nefroscópica. Por ahí es en donde meto el nefroscopio. Todo eso se ha hecho, hay unos dilatadores especiales, o sea, ya que metimos la aguja, nosotros pasamos la guía, una guía, y después vamos haciendo precisamente esa dilatación. Ya nosotros haciendo el tracto. Vamos dilatando y a llegar hasta el calibre que nosotros deseamos de acuerdo al tamaño de la piedra. Y por ahí es en donde entramos generalmente para hacer nuestra punción. ¿Sí? Vale. Entonces se va dilatando. Se va dilatando, sí. Se va haciendo, hay unos dilatadores, pueden ser unos dilatadores metálicos que se llaman de Alken o secuenciales. Y están unos de plástico que son un poquito más durables, que eso llaman de Amplats. Esos van aumentando de 2 en 2, de 2 French, así de dos en French, para para llegar al tracto que tú quieres. El máximo es 30. Miren, aquí por ejemplo, en esta imagen que les voy a enseñar, van a ver cómo es que nosotros en una paciente muy gordita tuvimos que adaptar dos camisas de acceso para poder llegar, porque si no, no llegábamos. Y miren cómo está el nefroscopio. Apenas si salía. Pero fue la única manera de poder llegarle. La parte es el nefroscopio y eso negro que está así es la camisa de acceso. Pero tuvimos que adaptarla, tuvimos que hacer ahí una mexicanada, la verdad, sinceramente. Y bueno, ya para finalizar, porque ya me están dando un poquito de infierno en el teléfono, les voy a enseñar un video de la ureteroscopía flexible. Si tienen alguna duda, díganme, ¿eh? Aquí tenía un video muy bonito de cómo se ven los sistemas colectores en una ureteroscopía flexible. No me acuerdo si se los compartí, pero si no, se los voy a compartir. Ignoren las groserías o babosadas o la música que están escuchando. Tengo un anestesiólogo medio naco. Entonces vean el video, entonces se los voy a compartir. Ya se subió. Esta es la pantalla, vean, la pantalla del ureteroscopio flexible. Ahí nos estamos metiendo al sistema colector superior. ¿Sí lo están viendo? Sí. Ahí vemos, estamos revisando, estamos haciendo la nefroscopía inicial. Se ve un poquito turbio, pero es un paciente con litiasis. Ahí se ven las papilas renales. Entonces el cáliz. Se ve muy sucio el paciente. Entonces es el infundíbulo. Ese es el infundíbulo. Ese es el tubito que sale ya de los cálices menores. Ahí ven, allá está arriba allá está arriba el superior. Ahí están los medios. Bueno, y ya se acabó el video, no tiene mucho. Pero bueno, eso es más o menos la imagen de una ureteroscopía flexible. Sí les había compartido
la imagen de cómo hacer una electrotipsia por láser, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, nos ha compartido cómo se hace, ¿no? No estoy seguro, Doc. No recuerdo. Sí, me acuerdo que sí, pero bueno, ahí va. Ahí les lo comparto nuevamente. Y por último. Ahí está. También, vean cómo está el ureteroscopio estamos en flexible, lo que se ve azul es la fibra láser y ahí estamos iniciando la fragmentación. Nuevamente ahí tiene que haber mucha coordinación entre el anestesiólogo y nosotros para pedirle que mantenga al paciente con una respiración bastante superficial. ¿Sí lo están observando? Sí, Doc. Así es como así es como empezó la piedra o como estaba. Y así fue como terminó, miren, esta foto. Ya hecha polvo, literalmente. De lo grandota que estaba, terminó en polvo. Y es que el láser tiene la posibilidad de que lo puedas manejar como fragmentar o como pulverizar. Nosotros generalmente usamos pulverización. Y bueno, muchachos, pues con esto terminamos nuestro temario. Como les había yo mencionado, les vamos a dar 1 semana y media de gracia para que puedan estudiar. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Ya por último les voy a compartir una última imagen que me pareció muy chistosa. La tengo ahora sí que en mis fotos más chistosas que me ha tocado. Es una piedrita muy amorosa. Miren, ahí para que la vean. Hasta le dolió romper esa, Doc. ¿Pande? ¿Le dolió romper esa? Sinceramente hubiera querido sacarla completa, pero no era posible. Al menos le tomé una foto. Pero bueno, dudas, muchachos. Doc, entonces el examen queda el día 11 a las 3. 11 de noviembre a las 3 de la tarde, muchachos. Muy bien. ¿No hay dudas entonces? Bueno, muchachos, No, ese era el aparte no. examen. Ahí platicamos. ¿Va? Vale. Sí, Sale, Doc. Sale, Doc. Cuídense mucho. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, por favor, la pueden hacer al chat que tenemos o la pueden hacer vía personal. Denme un poco de paciencia, así les contesto. Gracias, ok, doctor. gracias. Cuídense Vale. mucho. Bonita tarde. Igualmente. Bye.